Es tan simple, hoy es fin de semana, todo el barrio está ausente, los velocistas del amor son tan simples y soñando en este carnaval una nueva forma de vivir, despegándose de lo que pasó antes de ser lo que fui. ¿De qué sirve tu impulso si no es para gastarlo? Los hedonistas del amor son tan simples y soñando en este carnaval una nueva forma de vivir, despegar. Bueno, muy bien, vamos a establecer el contacto con Limber Santos, candidato que, bueno, ya está definido, va a encabezar la lista sindical para la representación en el Codicen de la ANEP. Limber, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Un placer recibirlo. Se confirmó en definitiva, ¿no? Va a ser el candidato que vaya entonces para ocupar este importante lugar en el Codicen. Bueno, en realidad esto es una serie de pasos formales que hay que seguir. Lo que hasta ahora ha pasado es que estoy siendo el candidato de la Federación Uruguaya del Magisterio, Trabajadores de Educación Pública, de la FUNTEP, y en estos días, seguramente la semana que viene, se va a resolver y formalizar la candidatura a nivel de la CESEU, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, porque hay que recordar que los cargos de consejero de Codicen son en representación de los trabajadores, de los docentes de todos los subsistemas, de primaria, de secundaria, de la UTU y también de formación docente. Entonces, bueno, hoy estamos anunciando oficialmente la candidatura desde la FUN. Esto habilita que en estos días se negocie a nivel de CESEU, pero bueno, es una formalización que se va a dar porque ya hay negociaciones que vienen de antes, que van a permitir que efectivamente yo encabece esa lista para las elecciones del 30 de octubre, lo cual por supuesto para mí significa una responsabilidad enorme y también un gran orgullo de estar respondiendo a una confianza de los compañeros y compañeras docentes de todo el país. Bueno, de hecho hoy va a haber una conferencia de prensa en la Casa del Maestro, ¿verdad?, al respecto de este tema. Efectivamente, hoy a las 15 horas en la Casa del Maestro, allí en Maldonado 1170, va a haber una conferencia de prensa anunciando esto que yo te decía, la candidatura desde la FUNTEP para formar parte de la lista de los sindicatos de la enseñanza para las elecciones del 30 de octubre, y por ahora es eso, pero bueno, ya es el inicio de un proceso que será largo, de casi 3 meses, de trabajo que nos encontrará, bueno, recorriendo el país, sobre todo para recoger las inquietudes de los compañeros y de las compañeras, y también anunciar, bueno, algunas pautas de trabajo que seguiremos en el marco de las líneas de lo que han sido las concepciones sindicales y resoluciones sobre distintos temas para lo que va a ser en el futuro, si todo sale bien, nuestra presencia en representación de los docentes allí en 1 o 2, según cómo nos vayan las elecciones, de los cargos que están
disponibles para los docentes en el marco de la ley de educación. Bien, ya me voy a meter de lleno en eso, ¿no? En los desafíos, en la plataforma también de propuestas, más allá de lo que tú decías, de que se va a recorrer para saber cuáles son las inquietudes de los docentes. Pero se destacaba, seguí bastante de cerca, lo que fueron los argumentos que llevaron a que se te postulara como candidato. Y se destaca no solo tu trayectoria en lo que tiene que ver con los ámbitos de la educación, sino la capacitación también que has hecho y las experiencias en otros ámbitos también. Contale un poco a la gente de qué se trata eso. Bueno, esto de la candidatura surge de un conjunto de compañeros, no surge de mí, por supuesto, no me había imaginado hasta el momento un escenario así, no era algo que yo perseguía en mi desarrollo profesional, porque esto se trata de militancia sindical. Yo siempre formé parte de la FUNTEC, por supuesto, desde el día 1 de mi trabajo como maestro, pero esto surge a instancias de algunos compañeros que quisieron manejar mi nombre en todo el proceso interno de discusión, dado que faltaba poco tiempo, porque yo decía, bueno, tenemos 3 meses por delante, pero eso puede resultar también escaso a la hora de hacer todo lo que hay que hacer para presentar una candidatura, que es bastante, desde lo formal, la presentación de la lista ante la Corte Electoral. Recordemos que estas elecciones son organizadas por la Corte Electoral y son de voto obligatorio para los docentes que estén en el padrón para votar el 30 de octubre, pero bueno, yo finalmente acepté esa posibilidad, sobre todo por los desafíos que están presentes y que vamos a tener por delante. Y efectivamente, uno de los argumentos, además de, por supuesto, la militancia sindical y demás, porque esto es una lista presentada por los sindicatos de la enseñanza, uno de los argumentos que manejaban los compañeros y que manejan tiene que ver con la trayectoria profesional. Yo he estado muy vinculado a la educación rural, desde hace 12 años soy el director nacional de educación rural, pero eso me ha permitido articular con la UTU, con educación secundaria, también con formación docente, porque la educación rural resulta transversal y no solamente se trata de escuelas rurales, por lo tanto ahí hay un punto a favor. Y lo otro tiene que ver, bueno, con la formación académica. Yo también trabajo en la Universidad de la República desde hace muchos años y estoy allí en distintos temas vinculados con pedagogía y con formación de investigadores en educación. Y he tenido la oportunidad, gracias a la educación pública, siempre lo digo, de tener maestrías, de estar ahora cursando un doctorado, de tener distintas instancias de formación académica que me han permitido publicar y estar como en el centro de la producción pedagógica, algo que no es fácil de hacer, pero que reitero y lo señalo porque va a formar parte también de nuestra plataforma de trabajo, la defensa de la educación pública. Yo soy un hijo de la educación pública y gracias a la educación pública en todos sus niveles, desde la educación primaria hasta la universidad, he logrado algunas cuestiones, algunas individuales, la mayoría colectivas, que me han permitido estar donde estoy. Pero sin duda que si no hubiese sido por la educación pública, viniendo de una familia de hijos de agricultores, de Rincón de Pando, con una niñez en el marco de un contexto de mucha pobreza, sin la educación pública no hubiese sido posible absolutamente nada de esto. Y después emprendí un camino que me llevó a ser maestro, y todo lo que he sido después es porque soy maestro. A veces me presentan como licenciado, como magíster, etcétera, pero está bien, pero esas cosas vinieron después del magisterio. Si no hubiese sido que en su momento opté por la carrera magisterial, todo lo demás tampoco hubiese sido posible, y por eso reivindico muchísimo la carrera docente, la profesionalidad docente y sobre todo en mi caso la del magisterio, que es la carrera que elegí inicialmente. Ahora, Limber, ¿es lo mismo ser ahora, no sé si es un tanto extraña la pregunta, pero ¿qué les decís vos ahora a los estudiantes que quieren prepararse en magisterio? ¿Es lo mismo que cuando vos empezaste a formarte? ¿Se puede llevar adelante la tarea de la misma manera que vos lo has hecho a lo largo de todos estos años? Los tiempos han ido cambiando muy rápidamente, y yo creo que hay desafíos nuevos para un estudiante de magisterio o un maestro que recién se inicia en la profesión. Por supuesto que hay desafíos bien importantes, algunos vinculados con circunstancias políticas, otros vinculados con lo que se ha metido en nuestras aulas. Y estoy pensando en las tecnologías, estoy pensando en el mundo entero que de algún modo converge en las aulas, de estos maestros que además ya no trabajan solos,
sino que hay como una diversidad de equipos profesionales que los acompañan. Por lo tanto, hay algunos cambios que son a favor y hay otros que son nuevos desafíos. Está claro que lo de las tecnologías está en ese lugar de juega a favor porque favorece la tarea docente en cuanto a contar con nuevos y muy potentes recursos, pero por otro lado también se constituye en un gran desafío por lo que implica hoy en día para un estudiante y también para un docente convivir con las redes, convivir con lo que significa el mundo de las comunicaciones y las nuevas tecnologías hoy. Por lo tanto hay como muchos desafíos. Ahora en el fondo yo creo que sí, porque esto también tiene que ver con una actitud personal. Yo creo que en el fondo aquellas expectativas que yo tenía al entrar al Instituto de Formación Docente de Pando, cuando me tocó ingresar por primera vez, e inscribirme y decidirme por la carrera docente, que en ese momento no sabía si era lo mío, digo la verdad, yo no entré por una convicción plena, sino que entré para dejarme llevar y dejarme sorprender, descubriendo un mundo nuevo. Y yo creo que hoy en día eso también se puede hacer en esto de poder ingresar a la carrera magisterial o a la carrera de profesorado, estando dispuestos a la sorpresa, estando dispuestos a dejarse llevar, sobre todo por la seducción que implica el mundo del conocimiento. Yo creo que no tiene tanto que ver con la enseñanza, porque las prácticas de enseñanza es algo que se va aprendiendo con el tiempo y con la experiencia. Tampoco tiene que ver con los estudiantes, porque claro está, uno tiene que tener una sensibilidad en relación a los estudiantes, eso está claro, pero yo creo que el saber, el conocimiento que uno descubre en una carrera magisterial o en una carrera de profesorado es lo que realmente te termina seduciendo y a la larga generando unas satisfacciones enormes que por supuesto luego se combinan con la posibilidad de esos conocimientos poderlos transmitir y poder descubrir lo maravilloso que resulta que el otro, un niño, un adolescente, aprenda algo que vos les enseñaste. Asistir a ese aprendizaje creo que es una satisfacción muy grande para cualquier docente, y eso, o sea, solo esa escena que los docentes la vivimos a veces cotidianamente y a veces no tanto, dependiendo de las circunstancias, de ver que el otro está aprendiendo, está evolucionando en su desarrollo, en sus aprendizajes, en sus habilidades. Asistir a eso, ya solo eso justifica el haber elegido la carrera docente. Después vendrán otras cosas, pero eso es lo principal. Sí, aprendizaje en todo sentido, ¿no? No solo lo curricular, digamos, sino otro tipo, ¿no? La formación de persona en sí. Yo me quedé con una frase que dijiste por allí, algo así como de que has participado de la conformación también, o que has observado en distintos lugares, el ADN de la educación, ¿no? Esa cuestión mucho más profunda que no tienes solo que ver con los mecanismos, sino con una visión específica del conocimiento y de cómo transmitirlo. Hoy por hoy, ¿cuáles son los principales desafíos a tu entender que se presentan? ¿Entendés que se tiene que cambiar nuevamente el ADN en base también a los cambios que se han impuesto por las tecnologías, etcétera, que se tiene que volver a algo que se ha abandonado? ¿Cómo lo visibilizás vos? Yo creo que más allá de lo del ADN, que en realidad eso por circunstancias políticas y de la historia reciente queda como un poco difícil de utilizar ese término, porque ya se le adjudica un cierto sentido, y es mejor utilizar otros términos. Lo que tiene que ver con esto que decíamos recién, yo creo que sí, que efectivamente hay un sentido nuevo de hacer escuela, de hacer liceo, que debe reinventarse, porque los tiempos lo exigen, estos tiempos actuales lo exigen. Ahora, no se trata de algo enteramente nuevo en la historia de la educación, porque esto ocurrió también hace siglos, cuando Comenio, que es el padre de la didáctica, con su Didáctica Magna, en 1630, sufría los efectos de una tecnología que en ese momento en las aulas, que en ese tiempo en Europa existían, había cambiado para siempre, o estaba cambiando, y no se sabía bien en ese momento cómo, y se planteaban una serie de incertidumbres, y esa tecnología era la imprenta. ¿Cómo se metía la imprenta al aula? ¿Cómo se metía la imprenta, en relación a los libros, a las carteleras, a lo que hoy conocemos como aula? Por lo tanto, eso ya ocurrió en la historia a principios del siglo XX, aquí mismo en América Latina, también en Europa. También hubo un cambio
enorme con lo que se llama la escuela nueva, el escolanovismo, romper con la enseñanza tradicional de mirar todos para adelante, ver solamente la nuca del para adelante y armar grupos, armar, digamos, ruedas de estudiantes, salir del aula y meterse en el campo, meterse en el territorio, eso de salir de las cuatro paredes del salón, y ahí también hubo una especie de trauma en ese momento. Y hoy asistimos a también esta incertidumbre que nos plantea y que sobre todo en esta época post-pandemia nos hace redefinir el sentido de la educación con esta cuestión de la enseñanza híbrida, a veces presencial, a veces virtual, a veces solo virtual, y es algo de lo cual estamos aprendiendo. Nadie tiene la verdad última y nadie sabe qué va a pasar dentro de poco tiempo, dentro de 4 o 5 años con estas cosas, pero sin duda que ese es parte de los desafíos y parte de lo que respecto a mi función como consejero, si nos toca, es también, bueno, desde las políticas educativas poder acompañar a los docentes. Siendo nosotros representantes de los docentes, tenemos que llevar a quienes toman la decisión política y que a veces no la toman desde un lugar de conocimiento pleno de la realidad, que están, bueno, en otros ámbitos más políticos y alejados de las aulas y de distintas realidades, poder llevar la voz de los docentes que con estos temas tienen muchas preocupaciones y muchos desafíos que todavía faltan herramientas para poder resolverlos. Pero creo que sí, que efectivamente se están construyendo nuevos sentidos que habrá que ir definiendo desde las políticas y desde las prácticas. Hace un par de años, o creo que fue el año pasado, surgió un estudio que marcaba que nuestros estudiantes, sobre todo los de secundaria en este caso, pero quiero preguntarte tu opinión también como integrante del ámbito educativo en general, nuestros estudiantes habían empezado a dejar de vincular el tema del estudio académico, digamos, con la posibilidad cierta de dedicarse a lo que querían. De alguna manera se marcaba que había como una rotura, como un quiebre, y los gurises no veían que si se capacitaban más iban a tener más oportunidades u oportunidades de desarrollarse en lo que querían. ¿Vos compartís eso? ¿Ves eso? ¿Se observa dentro del aula eso y en diálogo con tus colegas? Sí, hay una... Está la construcción de una percepción que en algún momento ha derivado para ese lado. Históricamente, desde la sociología de la educación, siempre se ha dicho que, bueno, las probabilidades de un desarrollo personal, económico, incluso familiar, siempre aumentan cuanto más capacitación o formación uno pueda tener. Digamos, en la medida que alcance niveles superiores y cada vez más altos educativos, uno tiene mayores posibilidades de encontrar mejores empleos o de desarrollarse como persona de la mejor forma. Y eso efectivamente, eso ha sido una constante durante décadas, y efectivamente en los últimos años hemos asistido a una percepción de que, bueno, de última no está eso tan atado de forma lineal como una causa-consecuencia, y que de algún modo a nivel familiar y a veces a nivel de los propios chiquilines dicen, bueno, ¿para qué voy a estudiar si igual veo que quienes llegaron a culminar el bachillerato o incluso hicieron luego alguna carrera tampoco les ha ido bien o no tienen trabajo? Lo que ha pasado también es que hay un corrimiento para adelante, digamos, en el sentido de que ya hoy en día no basta con alcanzar ciertos niveles educativos que hace 20 años uno los alcanzaba y eso te garantizaba, digamos, con cierta garantía en ciertos trabajos o cierto estatus, si se quiere, cierta posición económica, y hoy ya eso no te lo garantiza y hay que seguir. Y bueno, es una carrera que es más larga que antes, pero es una carrera que yo creo, por lo menos en lo personal, que de todos modos hay que correrla. Yo sigo pensando que cuanta más formación uno pueda tener, mejor le va a ir. A veces no necesariamente en lo estrictamente económico, pero sí en otros planos. Y es algo que necesita tiempo. La educación lo que no tiene son efectos inmediatos. Digamos, yo creo que eso vale a título individual, en la vida personal de cada uno. No es que uno estudie y enseguida le va a ir bárbaro porque uno estudió mucho, pero a la larga creo que esos resultados aparecen, por lo menos en cuanto a probabilidades, de tener mayores probabilidades de hacer lo que uno realmente quiere con su vida. Y por otro lado, más a nivel colectivo, también yo creo que la educación siempre va a jugar a favor de cambios positivos en la sociedad y nunca en contra. Por lo tanto,
es cierto eso que tú me preguntabas que ha sucedido como percepción, y yo lo lamento, porque muchas veces esas percepciones desmotivan a seguir estudiando, esas percepciones hacen que se desvalorice también la educación, y particularmente la educación pública, por esto de los malos resultados, y eso es muy relativo. Yo creo que siempre hay que apostar a la educación, y un padre o un chiquilín que tome decisiones creo que no debería dudar nunca en que la decisión correcta es seguir estudiando. Eso me parece que es un mensaje que no deberíamos olvidar de ninguna forma, y hacer todos los esfuerzos posibles para... Y bueno, y después, bueno, por supuesto, desde las políticas educativas hay que tratar de mejorar tanto como se pueda las ofertas de educación, para que volvamos a esa confianza en la educación que en definitiva hemos ido perdiendo como sociedad. El volver a esa confianza basiana en la educación, que no lo puede todo, pero sin educación no se puede nada. Eso es un poco lo que habría que rescatar, que recuperar. Bien, vos vas a ser representante o querés representar en el CODICEN a los docentes, y mencionabas por allí los desafíos que esto representa en materia de llevar a este ámbito lo que muchos ni siquiera conocen que sucede en un aula, que se pierde esa visión, se pierde esa noción de realmente lo que sucede en un aula. Si te pudieras hacer un top 3 de las cosas que vos te planteás como objetivo de, si yo llego al directorio del CODICEN, quiero que sepan que en el aula y los docentes estamos necesitando esto y esto. ¿Cómo lo reducirías, si existe la manera de alguna manera de sintetizarlo en 3 puntos, por ejemplo? Bueno, hay algo que está en el primer lugar, digamos, que es hacer todo lo que se pueda para la profesionalización docente. Esta cuestión del reconocimiento del docente como un profesional sólido, que es imprescindible en las sociedades actuales, y creo que eso tiene que ver con lo que decíamos antes. Yo creo que mi función será volcar allí esa preocupación que muchos docentes tienen y generar propuestas para que esa profesionalización docente, ese reconocimiento social, en el largo plazo pueda volver a instalarse, algo que también se ha ido perdiendo. Hay que recordar que si nos ubicamos en el ámbito del magisterio, de los docentes, digamos, en los años 40 o en los años 30, estos tenían un reconocimiento social de primera línea. Y hoy en día asistimos a esto de la violencia contra las maestras, asistimos a esta desvalorización de la educación pública, pero que creo que se materializa muchas veces en la desvalorización del rol docente. Eso no se hace de un día para el otro, pero hay que comenzar a hacerlo con fuerza, primero ajustando cuestiones vinculadas con la formación de los docentes, que sin duda debe mejorar, debe optimizarse, hay que hacer cosas con la formación docente para ir hacia esa profesionalización, pero no solamente la formación docente inicial, la de grado, sino también la formación docente de posgrado, la formación docente continua o permanente, porque la tarea docente, sobre todo en el ámbito, en un contexto de cambios acelerados como los que estamos viviendo, necesita de esa reinvención permanente, y para eso se necesita formación continua de primera línea. Entonces creo que la cuestión de la profesionalización y el reconocimiento docente, que en segundo lugar va de la mano además con que los docentes no solamente están en el aula, porque tú me hablabas del aula, y yo creo que sí, el aula es el escenario por excelencia donde ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje. El aula a veces está en el salón de clase, a veces en el patio, a veces en el campo, en el contexto, en la fábrica, en distintos lugares donde el aula se instale con docentes y alumnos. Ahora, el docente es un actor social que no solamente actúa en el aula, no solamente actúa en el liceo, no solamente actúa en la escuela, también actúa en la sociedad. También el docente puede alimentar la toma de decisiones políticas. El canal que actualmente la Ley de Educación ofrece para que los docentes puedan incidir en la toma de decisiones políticas es el de estar representados en el órgano máximo de decisión a nivel de la Administración Nacional de Educación Pública, que es en el Consejo Directivo Central, en el CODICEN. Bueno, utilicemos de la mejor forma y al máximo, de forma potente, ese mecanismo para demostrar que los docentes también pueden elaborar y proponer políticas públicas, basándose en su experiencia de aula, basándose en su experiencia de territorio, que es el mejor lugar desde donde poder hacerlo. Y el gran desafío nuestro será justamente llevar esa voz, representarla de la mejor manera, en esto que
no es una tarea individual, no son las políticas educativas que se me ocurran a mí, Limber Santos en lo personal, sino las que podamos construir colectivamente y que yo pueda trasladar. Entonces me parece que ese segundo aspecto, el de docentes, primero profesionales en su labor, pero también profesionales en la toma de decisiones políticas, creo que corresponde y mucho. Y en tercer lugar, también en ese mismo sentido, hacer todo lo posible para volver a tener representación en los organismos específicos de la educación, porque el Consejo Directivo Central es un organismo muy grande, porque abarca toda la administración de la educación pública. La ley de urgente consideración le ha sacado a los docentes la participación en los consejos de UTU, de primaria y de secundaria. Esa pérdida que hemos tenido con la LUC es muy fuerte porque justamente va en contra de esto que decíamos, de reconocer que los docentes, desde su experiencia, desde su profesionalidad, también pueden generar líneas políticas, proponerlas, etcétera, que no decidan, pero sí a través de sus representantes. Eso se ha perdido, estamos ahora en una escapa que los sindicatos de la educación han participado de la movida para llegar a un referéndum. No sabemos si esto va a pasar o no todavía desde el punto de vista formal, aunque sabemos que es muy probable que sí, por las firmas que se alcanzaron, y una de las cosas, de varias, que se reivindica para el referéndum allí es cambiar artículos de la ley de educación que fueron modificados por la LUC para volver a tener representación de los docentes, no solamente en el CODICEN, como la seguimos teniendo, sino también en el organismo de primaria, que es ese organismo específico de la UTU de secundaria, que es más cercano a la realidad cotidiana de los docentes y más concreto. Así que esos serían como tres de los muchos puntos que podríamos citar importantes para los desafíos que se nos vienen. Bien, te quiero leer un par de mensajes. Dice: hola Cecilia, esto me dio mucha gracia. Hola Cecilia, Limber Santos es una persona muy capaz. Fui compañero de él en el liceo y veo que no ha cambiado nada. Sigue hablando hasta por los codos. Saludos, dice Marcelo, que no me dice el apellido, porque no sé si lo ubica. Pero ¿hablabas mucho vos de estudiante? Cuando eras estudiante, ¿te ibas al liceo? Creo que no tanto como ahora. Marcelo debe tener un recuerdo de algún momento de la etapa liceal, pero creo que en eso, con los años, me volví más conversador que lo que era en el liceo. Pero qué bueno, Marcelo, esa etapa liceal en el liceo de Empalme Olmos, maravillosa época. Buen día, saludos cordiales al colega Limber Santos, Marcelo Tastiro de Solimar. Me parece que no fue compañero tuyo, pero es colega. Entonces, Limber, hablando de eso, ¿vas a ser el candidato único seguramente? Bueno, en realidad lo que va a terminar conformándose en estos días próximos a nivel de las coordinadoras de sindicatos de la educación, de la enseñanza, será una lista de compañeros en la cual no voy a estar yo solo, por supuesto, porque va a haber también gente de educación media, de secundaria, de UTU. La lista tiene titulares y tiene suplentes, por lo tanto hay un colectivo que va a formar parte de esa lista. Lo que sí es única es la lista. La CCU va a presentar lista única que va a competir con otras listas que se presenten por fuera de los sindicatos. Allí, al parecer, porque todavía no es oficial, el actual consejero de CODICEN, Óscar Pedroso, que en su momento formó parte de la lista que llevó a Robert Silva, el actual presidente del CODICEN, a ganar uno de los dos cargos de consejero por el orden docente, seguramente se presente y será nuestro como contrincante, digamos, más directo, sin perjuicio de que puedan presentarse también otras listas, pero esas otras listas todas se estarán presentando por fuera de los sindicatos, porque a nivel de la CCEU será la lista única. Esa es una política que CCEU viene aplicando desde hace tiempo como para concentrar todas las energías, una vez que cumpla todos los procesos internos de discusión, en apoyar esa lista a nivel nacional. Así que ese será el escenario electoral donde nos moveremos. Hasta en octubre en las elecciones. Hoy a las 15 entonces conferencia de prensa en la Casa del Maestro, donde se anunciarán, entre otras cosas, tu candidatura y los pasos a seguir de cara a la preparación de las elecciones en el próximo mes de octubre. Efectivamente, hoy se hace la presentación formal de la candidatura desde la FUN, desde la FUNTEP. Luego los próximos pasos será seguir el trabajo a nivel de CCEU, y cuando culmine,
Bueno, ahí se terminará de confeccionar la lista, habrá la presentación formal ante la Corte Electoral, para eso hay unos plazos reglamentarios, y efectivamente allí se dará este tiempo hacia el 30 de octubre de campaña, que implica mucha cosa, ¿no? Implica hablar con los compañeros, recorrer el país, pero generar documentos, pero también tomar definiciones vinculadas con la plataforma, con los puntos más importantes que se van a ir dando para llevar, digamos, al Codicen si nos toca estar allí. Así que serán semanas, las próximas, de un muy intenso trabajo. Un gusto haberte escuchado, Limber. De aquí a octubre tendremos algunas otras oportunidades de conversar y de ir contándole a la gente cómo va el camino que se tiene que transitar. Gracias por este rato aquí en Radio Continental. Gracias a ustedes y un gran saludo a todos los oyentes de su programa. Gracias. Un gusto. Bueno, allí estaba Limber Santos, candidato que promueve la CESEU para integrar y representar a los trabajadores en el Codicen, elecciones que se realizarán en el mes de octubre. Academias Leo, dueño de un camión Jack. Nosotros tenemos un camión que se tuvo que desafectar. Un amigo nos recomendó el Jack. Como es una academia de choferes, justamente la manejan siempre personas distintas. Entonces usamos un camión que tuviera aguante, que no tuviera roturas, que